Siguiendo con el tema de abuso de menores, en la segunda parte de la conversación con la comisaria de familia del municipio de La Unión, se tratan varios temas. Uno de ellos, los derechos de los menores abusados y qué se hace por ellos. Bueno, el ICBF, el Instituto de Bienestar Familiar, y las comisarías de familia son las entidades que garantizan los derechos de los menores, ¿no? Entonces aquí entra a jugar un papel muy importante estas instituciones porque tienen el deber de iniciar procesos de restablecimiento de derechos para estas personas que han sido afectadas, con apoyo psicológico, si es necesario ubicación en hogar sustituto, en hogar de paso, de tomar las medidas necesarias dentro de ese proceso de restablecimiento de derechos para garantizar y evitar que se sigan vulnerando los derechos de los menores. Ahora usted me decía, y me comentaba un caso sin nombrar nombres, que se han dado algunos casos, valga la redundancia, de menores cometiendo ese delito de abuso entre mismos menores, o sea, que de pronto se puede entender. Claro, es que como te digo, o sea, el delito lo puede cometer una persona mayor de edad y también lo puede cometer un menor de edad. Existen casos en donde también se presentan estas situaciones, entonces también ellos también están cometiendo el delito y también se debe iniciar un proceso en contra de estas personas. ¿Qué pasa? ¿Dónde se manda a los menores? ¿Cómo es el conducto regular con ellos? Se inicia igual un proceso, ¿no? Un proceso, pero donde deben haber también autoridades que garanticen los derechos de estas personas, no con el fin de castigar, no con el fin de sancionar, sino con el fin de restablecer también los derechos de esa persona, de ese menor. ¿Cuántas son las penas más o menos que manejan este código para estas personas que pueden ser judicializadas por abuso? A ver, el código penal establece penas de 9 hasta 12 años, o sea, porque estamos hablando de diferentes tipos estamos hablando de diferentes tipos de delitos. Hablamos del acceso carnal violento, que es contra una persona mayor, ¿no?, de 18 años, y el mismo código establece actos sexuales abusivos con personas menores de 14 años. Las penas ya son diferentes, por eso te digo, la pena de entre 9 y 12 años con los actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Doctora, ¿se puede dar que en la Unión se esté utilizando el acusarse como de violación para sostener a alguien, para hacerle daño a alguien? ¿Puede estar pasando eso también? Es, digamos, una suposición difícil de hacer, pero puede ocurrir. Aquí en comisaría de familia, por experiencia, uno puede determinar que cuando existen relaciones entre las parejas, relaciones que ya son dañinas, relaciones ya donde se han perdido el respeto, muchas personas, ya no por amor, sino por obsesión, empiezan como a realizar o desplegar actos de amenaza, como tú lo dices, de pronto con el fin de retener a una persona. Acuden a unos actos ya que ya no es por amor, sino que ya lo hacen por obsesión. Podría ser. Yo aquí he tenido de pronto casos donde se realizan ese tipo de amenazas, de cometer hechos delictivos con el fin de no, es que si ella se va o me deja yo me mato, o si ella se va yo la mato a ella y mato a mis hijos. Se presentan esos casos de a veces, como te vuelvo y te repito, por obsesión y no por amor. Bueno, doctora, ya por último, ¿qué decirle a los hombres mayores que de pronto puedan caer en estas demandas o denuncias? A ver, como recomendación y como garante también de los derechos de los menores es medir, ¿no?, los actos que se vayan a desplegar y tener en cuenta la ley que protege a estas personas. Hay que tener en cuenta que las personas que cometan este tipo de delitos y que sean culpables deben recibir su respectiva sanción y deben ser investigados. Se deben presentar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que esto se investigue. Las personas pues mayores deben tener
cuidado, ¿no? Porque muchas veces, y no tampoco uno puede entrar a justificar, pero pues muchas veces inician relaciones sin tener en cuenta de pronto lo que la ley establece, no con un ánimo de hacer daño, no con el, digamos, la intención de causar daño a una persona, y que a veces o muchas veces terminan siendo judicializados por estos actos.